Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, secretaria. Qué gusto que estemos hablando de educación, que estemos hablando de pedagogía. Eso muestra que el país va bien. Es decir, cuando ponemos en el centro la pedagogía, la educación, quiere decir que hay un interés y que todos los actores estamos haciendo la tarea. Yo quiero iniciar saludando a mis compañeros y compañeras de telesecundaria a lo largo y ancho del país, que verdaderamente se esfuerzan, que no solo es ir a dar clase, que hay un antes, un durante y un después, que pocas veces es valorado, y que sin embargo ahí están, haciendo magia, haciendo transformación. En este marco de la nueva escuela mexicana, nos da mucho gusto a nosotros, los maestros de telesecundaria, las maestras de telesecundaria, porque tenemos mucho más, no solo material, sino posibilidades de lograr lo que marca el programa de estudio. Y eso habría que reconocer y puntualizarlo de manera total. Es decir, no estamos en lo mismo, no es un cambio de paradigma, y en ese sentido yo voy a presentar la nueva familia de los libros de texto gratuitos, insisto, reconociendo y valorando a los maestros y a las maestras, a los especialistas y a los demás actores que contribuyeron a que estos materiales estén y que, por supuesto, no solo tiene que ver con nuevas metodologías, sino también con elementos contextuales muy valiosos. Adelante, por favor. Estos son los libros que se van a trabajar en la telesecundaria. Por cierto, ustedes sabían que la telesecundaria es un servicio que se ofrece en comunidades rurales, también en algunas áreas urbanas, y que justamente atienden a un sector de la población para estudiar su secundaria, que es un maestro y una maestra la que lleva a cabo el proceso desde un diálogo de saberes permanente. Ahorita me van a entender. Entonces, estos son los libros que van a trabajar en este caso y en este ejemplo en primer año. Tenemos los 4 libros digamos que son iguales con secundarias técnicas y generales, me refiero a los campos formativos, donde están los artículos, los elementos para la investigación. También se va a trabajar un libro que se llama Múltiples lenguajes, que tiene que ver con esta idea de acercarnos a otro tipo de, justamente, de lenguajes, a interpretar el asunto de nuestro mundo, de nuestro contexto. Y finalmente, allá en la parte izquierda pueden observar el libro eje de esta nueva praxis, que es un libro que se llama Nuestro Libro de Proyectos. En telesecundaria vamos a tener 3 volúmenes, pero este libro, insisto, es el eje central para la telesecundaria en este marco de la nueva escuela mexicana. Al final vamos a ejercitar justamente una aproximación de cómo podría ser una clase ya utilizando estos materiales y otros en telesecundaria. Siguiente, por favor. Entonces, esto lo comentaba un poco, ahí están los materiales impresos que llegarán a las telesecundarias y que, insisto, serán una herramienta justamente para que el maestro y la maestra pueda resolver 2 cosas. Uno, que tiene que ver con mejorar, elevar los aprendizajes. Eso es clave, ¿eh? Clave. Y segundo, construir comunidades para en un momento tener una sociedad mucho más empática, más solidaria, que construya más. Esos son los 2 elementos clave, claro, que hay otros, pero esencialmente lo que está planteando este modelo, este nuevo paradigma, es resolver esos 2 grandes temas que habría que checar cómo andamos en ambos. Y allá habría algunas razones. Siguiente, por favor. Entonces, en telesecundaria, además de los libros de texto, tenemos otros materiales que ayudan, insisto, a lograr, a mejorar los aprendizajes que están en el programa de estudio. Yo quiero puntualizar, porque luego se dice tantas cosas, por eso insisto que me da mucho gusto que hablemos de pedagogía, pero de pedagogía en serio, ¿no?
puntualizar que esto no está hecho de la nada. Hay un programa que rige, hay una dosificación de contenidos y luego hay una construcción de intenciones didácticas. Y en función de eso se construyen los proyectos de aula, de escuela y de comunidad. Es decir, es un trabajo muy amplio, es ir y venir, es resolver algunas situaciones. Y entonces tenemos, además de los libros, informáticos que servirán para que el maestro y la maestra refuerce algunos contenidos. Ojo, porque parece que lo de los proyectos es todo y que no se atienden algunas cosas, como se ha dicho. Eso es mentira, porque acá vamos a tener una retroalimentación permanente y estos materiales nos van a servir para que los estudiantes de telesecundaria ejerciten, dominen cierto contenido. El otro elemento que es clave y que es nuevo es una serie de cortometrajes que el maestro y la maestra de telesecundaria van a acceder para fortalecer su práctica. Algunas películas que ya están, digamos, en la línea de los nuevos planteamientos de la nueva escuela mexicana. Es decir, aquí hay otra posibilidad de fortalecer lo que los proyectos trabajaron, no sé en qué medida, porque eso tendrá que ser de acuerdo a cada territorio. Después tenemos unos videos que son parte esencial de la telesecundaria, es decir, hay videos que nos ayudan a motivar a los estudiantes, que nos ayudan a reflexionar, pero también hay otros videos, esos se llaman detonadores, pero también hay otros videos que tienen que ver más con el saber, con los saberes, que luego les preocupan a muchos espacios. Bueno, allí están los saberes y van a profundizar y van a resolver y van a acompañar a estos tres más los libros. Y bueno, ya comentaba el compañero que me antecedió, el libro para el maestro, que tiene algunas orientaciones didácticas, de pedagogía, históricas, para acompañar su nueva praxis. Siguiente, por favor. Esto solamente por dar cifras, pero lo interesante acá es que tanto los videos como los informáticos y otros materiales, todos tienen que ver con esta nueva perspectiva de la nueva escuela mexicana. Es decir, no se están construyendo de la nada, sino justamente encontrando áreas de oportunidad donde el libro, donde el proyecto tal vez no llegue, digamos, a los términos que quisiéramos. Bueno, aquí está la forma de resolver esa parte y hay otras que en un momento comentaré. Adelante, por favor. Y entonces, insisto en esta idea de solamente dar cifras, ahí tienen los proyectos que ya están y que saben quién los elaboró, maestros y maestras a lo largo de todo el país. Claro, desde el acompañamiento de especialistas y también desde el diálogo de saberes y no desde la nada. Desde un programa sintético, es decir, un programa de estudios, se dosificaron los contenidos, se construyeron intenciones didácticas y eso le dio justamente para que tengamos unas posibilidades que el maestro y la maestra en esta, digamos, posibilidad de reconstruir, podrá elegir 1, 2, 3 de los que están ahí o reconstruirlos de acuerdo a cada territorio. Y eso no existía antes. La única condición es que tenga que ver con las intenciones didácticas. Pero ahí está una posibilidad para ejercer la autonomía curricular y autonomía profesional. Siguiente, por favor. Esto es lo que construimos en telesecundaria. Es decir, la nueva escuela mexicana ubica 4 metodologías para abordar los proyectos, pero nosotros en este diálogo permanente ubicamos, dado nuestras condiciones, ya les explicaba un poco de qué es telesecundaria, estas 7 etapas para trabajar los proyectos en los 4 campos formativos. Insisto, ya que estamos hablando de pedagogía y de educación, tendríamos que ir más al fondo sobre el aprendizaje situado, entenderlo plenamente, y a otras pedagogías que acompañan esto. Porque es un error pensar que aquí no se va a aprender nada. Además de que se aprenden elementos académicos,
de los contenidos, se hace comunidad, se construye solidaridad. Y en ese sentido yo creo que es un gran acierto. Siguiente, por favor. Y entonces lo que voy a presentar en esta diapositiva es un ejemplo así muy claro de cómo se dosificaron los contenidos, es decir, que hay un momento, insisto, no es de la nada, no es una invención, no es una ocurrencia, es un trabajo metodológico serio que tiene que ver con pedagogía, ¿no? Y después, cómo el estudiante lo va a encontrar allá, es decir, en un lenguaje que él primero genere esta expectativa. Yo creo que todos hemos ido a la escuela y es muy aburrido entrar a un salón de clase donde un maestro empieza a hablar y hablar y hablar. Se tiene que generar toda la condición. Y justamente aquí, en el qué haremos, es donde a partir de las intenciones didácticas los proyectos empiezan a cuestionar la realidad. Si esa realidad no se acerca mucho al proyecto, entonces el maestro y la maestra puede, insisto, ejercer su autonomía profesional y ajustar en función del territorio. Y así nos vamos. Lo interesante acá es que en este punto y a lo largo del proceso hay constante retroalimentación, una evaluación entendida en sentido amplio, no solamente en sentido numérico. Y por cierto, ¿qué va a pasar acá cuando el maestro y la maestra vea que tal vez quedó un poco corto el proyecto en ciertas intenciones didácticas? Pues justamente va a echar mano de los otros materiales y de otros para fortalecer ese contenido. Es decir, no se va a quedar así como de que terminé el proyecto y bueno, quién sabe qué pasó, ¿no? Ahí hay un ejercicio constante, insisto, de retroalimentación. Siguiente, por favor. Y bueno, para ejemplificar esto, cada trimestre las maestras y los maestros de telesecundaria tendrán, y obviamente sus comunidades, 2 días para presentar los proyectos parciales, digamos los avances parciales. Es decir, lo que intentamos acá es que no solamente se diga y se quede en un examen escrito, sino que se vaya al terreno de la realidad, a que eso abstracto que se aprende en la escuela pueda ser ejecutado en la vida misma o en la comunidad. Y por eso el ejercicio tiene que ver así, con que un día preparamos con nuestros estudiantes la demostración de lo aprendido. Y ahí vamos a invitar a la comunidad, ahí vamos a invitar a otros agentes para que efectivamente se demuestre, ojalá que se entienda en el sentido correcto, que los estudiantes han asimilado los contenidos que están en el programa de estudio. Por eso, insisto, habría que checar todavía mucho más al aprendizaje situado. Siguiente, por favor. Y entonces llegamos ya casi a la parte final. ¿Cómo será una clase en telesecundaria con estos nuevos materiales? Primero habría que decir que es muy necesario y que en este proceso llevamos ya un camino en los CETES que los maestros y las maestras han llevado a cabo, se están asimilando estos nuevos planteamientos, convertir las aulas en auténticas comunidades de diálogo y de aprendizaje. Ojo, de diálogo, enseñarnos a dialogar, a escuchar al otro, a valorar el aporte del otro y de la otra, pero además a construir aprendizajes críticos. ¿Y qué es el aprendizaje crítico? Pues es aquel aprendizaje que está en el programa, que tuvo momentos de investigación, de contrastación y que llegamos justo a ese punto. Entonces el primer elemento es esta comunidad de diálogo donde el maestro y la maestra no solo acompaña el proceso, sino que es un provocador en el sentido de preguntar, de indagar, de animar a que la comunidad se mueva, se movilice. Y por supuesto tenemos la televisión como un eje central en nuestro quehacer, la televisión con los nuevos videos, con los, insisto, videos detonadores que le hemos llamado, pero también los videos académicos. Tenemos una red de EduSat que justamente en este periodo se ha logrado
o ha iniciado ya el proceso para reconectar a todas las telesecundarias, es decir, para que todos los planteles tengan la señal en tiempo real, en vivo, para revisar los programas. Ahí viene el proceso. Pero además, y yo quiero enfatizar mucho, que se va a dotar a las telesecundarias de un decodificador que va a permitir guardar algunas horas, es decir, grabar algunos programas para que el maestro y la maestra en esta capacidad de resolver pueda ajustarlos según sus tiempos. Es decir, ya no vamos a correr. Antes así era el planteamiento, ¿no? 8:10, 8:15 el programa. 9:15 matemáticas, y entonces corrías y terminabas agotado y tal vez no llegando al proceso. Esto ya no va a ocurrir porque el decodificador te va a permitir guardar algunas cosas, porque también habría que recuperar la pedagogía del caracol, la pedagogía esta que tiene que ver con procesos mucho más lentos pero efectivos. Ojo, el otro asunto es que para donde no tengamos acceso a Internet, también se va a otorgar de un disco duro donde van a estar todos los materiales, los interactivos, que por cierto son muy amigables con casi todos los equipos, para que el maestro y la maestra puedan acceder a ellos. Y esto también tiene que ver con ese derecho a la educación, eso que hemos defendido, porque aquí no se detiene. Si no tenemos en algunas partes conexión, entonces tendremos ese material que está allá, el repositorio personal. Tenemos, insisto, estos otros elementos, tenemos la app, tenemos también la plataforma de telesecundarias donde podemos, insisto, visualizar muchos materiales. Siguiente, por favor, y ya voy cerrando. Entonces, en este marco, en esta construcción colectiva de los libros de texto, de verdad que es una gran satisfacción para telesecundaria que las maestras y los maestros hayan participado con ese corazón, con esa energía y con esa pasión que nos caracteriza. No fue una improvisación, no fue un elemento ahí limitado. Fueron muchas horas, muchas reuniones de este trabajo en función de esto y después del aprendizaje situado. Insisto que es un elemento que logra estas dos grandes tareas. Mejorar los aprendizajes, porque el aprendizaje situado parte de la realidad, la realidad de Zamora, Michoacán, de cualquier territorio del país. Y eso es muy significante para los estudiantes. Ya no estamos hablando de la nada. Y de ahí los ejes articuladores, los campos formativos y los saberes locales, ojo, que habían sido menospreciados por la escuela, ahí van a estar. Es decir, toda aquella cosmovisión que los estudiantes tienen, ahora se funda en estos abrazos, en este conocimiento entre lo científico y lo popular, lo local, lo familiar. Por último, la tarea final de la nueva escuela mexicana y de estos materiales, de los nuevos libros de texto, es coadyuvar en hacer comunidad. Porque aquí es un discurso, los verdaderos retos serán allá en los territorios, pero estamos seguros que vamos a llegar a ese terreno, a ese punto. Termino con dos frases, porque estamos hablando de pedagogía. Una de Paulo Freire que dice que el educador y la educadora rehacen, repintan, reconstruyen el mundo. Y efectivamente así es. Pero con este nuevo planteamiento, con la nueva escuela mexicana, con los nuevos materiales, esto será mucho más, no sencillo, sino más territorializado. Es decir, aquí hay un planteamiento de transformación. No es lo mismo, no es ir a dar clases y luego entregar una boleta y entregar calificaciones. Es un asunto en serio de transformación y esto no se pelea con lo académico. Por eso tendremos en esta autonomía curricular y profesional horas seguramente de reforzamiento. Así que no se preocupen mucho, nos va a ir mucho mejor, porque este es un planteamiento de avanzada. Esto se está trabajando en muchos otros territorios. Y ahora sí,
una frase de Rafael Ramírez, que seguramente ustedes lo conocen. Rafael Ramírez fue uno de los máximos pedagogos mexicanos del siglo pasado, que junto con él y otros construyeron la Escuela Rural Mexicana. Y esto representa la esencia de los maestros y las maestras de telesecundaria. Esta frase dice que una maestra y un maestro progresista es aquel que no está satisfecho con lo que sabe y con lo que hace, porque cada día procura saber más y hacer mejor su trabajo. Y este es el reto. Es decir, aquí no nos podemos detener. Aquí no se puede decir, híjole, entonces pues ya está todo, me siento, ¿no? Este es un constante caminar y repensar. Eso no existía antes. Por cierto, y cierro saludando, insisto, a mis compañeros y compañeras de telesecundaria de todo el país, que estamos emocionados, que estamos felices, pero también desafiados. Y el desafío entendido como esta posibilidad de ser nosotros, de ser maestras y maestros. Así que yo celebro, insisto, que estamos hablando de pedagogía, que hoy se ponga en el centro estos debates de pedagogía, no de pseudopedagogía, no de otras cosas. Esto que nos debe interesar a las familias, a los estudiantes y a las maestras y maestros del país. Muchas gracias.